Entonces, bienvenidos todos a la sesión 1 del tema 1 del curso de braquiterapia de alta tasa, esponsoreado por Rayos contra el Cáncer. Mi nombre es Mariana Guerrero. Es un placer para mí comenzar con este curso y quiero desde ya dar muchas gracias a Caroline y a todo el grupo de Rayos contra el Cáncer que me ayudó en esto. Quiero dar un aviso, es que no quiero ni decir cuántos años que no doy una lección en español, así que discúlpenme desde ya por las traducciones que no son perfectas y por las palabras en inglés que se me van a escapar. Hay dos grandes temas para hoy. Primero es un resumen de la física básica de braquiterapia de alta tasa y una introducción a la tecnología. La braquiterapia y yo somos buenas amigas, así que me deja que la llame Braqui y vamos a empezar con el resumen de la física. Vamos a ir por la definición, ventajas y desventajas, un poco de la historia de la radioactividad, la actividad y desintegración, las unidades y las conversiones, que esto es bastante intenso, y un poco de las interacciones de radiación. Entonces, ¿qué quiere decir braquiterapia? Estoy seguro que ustedes han oído. Teleterapia viene de tele, a distancia, y braquiterapia viene de braquis, que quiere decir no lejos en griego. En braquiterapia las fuentes radiactivas se usan para emitir radiación a distancias cortas. Normalmente están o dentro del paciente o en la superficie del paciente. ¿Por qué queremos hacer braquis? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la deposición de dosis es muy localizada y permite dar dosis muy altas en volúmenes pequeños con grandes gradientes de dosis cerca de las fuentes versus a las dosis más uniformes de la radiación externa. Y gracias a eso hay muy rápida reducción de la dosis fuera del volumen blanco del tumor y menos dosis en los órganos adyacentes. Y también evita el problema de variaciones diarias en la posición del paciente de los rayos externos. Acá tengo dos gráficos de histograma cumulativos de dosis-volumen, que en inglés es DBH, del tumor o del órgano blanco. El de la izquierda acá es de rayos externos. Ustedes a lo mejor lo reconocerán y sabrán que si fuese una función escalón perfecta, sería que el tumor tiene la dosis perfectamente uniforme. Normalmente hay una pequeña cola porque hay un poco de heterogeneidad en la dosis, normalmente hasta un máximo del 110% de las dosis prescritas. Este de la derecha, en cambio, es un histograma acumulativo para un tratamiento de braquiterapia. Entonces ven acá que esta es el 100% de las dosis prescrita, pero si se fijan, esto es 150% de la dosis prescrita y tienen un volumen del 55% del tumor que recibe eso, y un 25% del tumor recibe el doble de la dosis prescripta. Eso quiere decir que si uno prescribe 100 Gray en rayos externos versus en braquiterapia en realidad están dando mucha más radiación y esto es lo que lo hace tan efectivo porque el efecto biológico es mucho más grande. Y bueno, ¿y por qué no braqui? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las dos primeras que puse acá se aplican más a la braquiterapia de baja tasa o de pulso, que es la exposición a la radiación del personal y los visitantes, cuando se dejaban y que debe requerir hospitalización, donde se dejan a los pacientes por 2 días en el hospital. Pero las que son aplicables a la braquiterapia de alta tasa están en este rectángulo, y es que el procedimiento es invasivo y requiere un operador y equipo altamente calificado, y ustedes eso ya lo saben, por eso están aquí. Quiero enfatizar la palabra equipo. Esto no se puede hacer solo. Esto tiene que estar todo el mundo en el mismo canal y tiene que haber un flujo de comunicación sin problemas entre los miembros. Y bueno, la otra desventaja o la otra realidad es que no es apta para tratar volúmenes grandes.
Por eso es común que se use en combinación con rayos externos. Por ejemplo, para ginecología se hace un tratamiento que incluye los nódulos y después un campo con braquiterapia. La historia y los principios teóricos. Increíblemente, la radioactividad fue descubierta por Becquerel en 1896, cuando descubrió que el uranio emitía radiación espontáneamente. Poco después, en 1898, Pierre y Marie Curie descubrieron el radio y el polonio. Y un poco de casualidad, con una muestra de radio que los Curie le dieron a Becquerel, tuvo una quemadura en la mano, y así se descubrió el efecto biológico en 1901. Y acá tengo mi trivia del premio Nobel número 1. Ya en 1903, muy pocos años después, les dieron el premio Nobel, la mitad a Becquerel y la otra mitad a los esposos Curie, por el descubrimiento de la radioactividad espontánea en el uranio. Y también muy rápido, en 1901, los Curies le dieron un tubo de radio al médico Henry Danlos y lo usó para tratar una lesión superficial y comprobó que redujo el tamaño del tumor. El radio y su hija, el radón, se utilizaron hasta la década del 60, cuando se introdujo después el iridio y el cesio. Acá en esta foto hay unos tubos de radio o radón, y estas figuras tienen las agujas de radio, que podían ser uniformes o podían tener más densidad en uno de los extremos o en los dos extremos. Un poco vieja, pero no llego a la época del radio. Nunca traté con radio, sin embargo, en mi departamento he encontrado los registros sobre las agujas de radio, increíblemente. Entonces, como dijimos, la radioactividad es la emisión de radiación de partículas ionizantes que es provocada por la desintegración de núcleos atómicos. La radioactividad es un proceso estadístico. Eso quiere decir que uno no puede predecir cuándo un átomo en particular va a decaer, pero entonces Rutherford descubrió la fórmula matemática para la radioactividad e inventó el concepto de semivida o periodo de desintegración, que en inglés se llama half-life. Acá en esta figura se ven los distintos tipos de radiación y el poder de penetración. Entonces, las partículas alfa, esto entonces es papel, se separan muy fácilmente, hasta con un pedazo de papel. Las partículas beta, que son electrones o positrones, penetran un poco más hasta la superficie del cuerpo. Rayos X, como ya saben, van más profundo. Los rayos gamma van aún más allá, hasta penetrar el acero, y los neutrones aún más difíciles de tapar, se necesita una cantidad grande de cemento. Otro premio Nobel asociado con la radioactividad fue el de química para Rutherford en 1908 por sus investigaciones en sustancias radioactivas. Esto es lo que Rutherford descubrió, que la fórmula del decaimiento radioactivo. Entonces, NDT es el número de átomos en un cierto tiempo, y la actividad es la variación del número de átomos o la tasa de desintegración radiactiva, y la constante de proporcionalidad es lambda. Y como ya sabrán, esta ecuación significa que tanto el número de átomos varía exponencialmente con el tiempo, y la actividad también varía exponencialmente con el tiempo con una constante lambda. N0 es el número inicial de átomos, A0 es la actividad inicial. Entonces, la semivida, o half-life en inglés, es el T1 medio, es el tiempo requerido para que el número de átomos se convierta en la mitad, o la actividad se convierta en la mitad. Entonces, si uno hace las cuentas, esta es la relación entre el T1 medio y lambda, y las ecuaciones del tiempo para NDT
y ADT. Entonces puse esta en un rectángulo rojo, porque esta para mí es la más fácil. Siempre es fácil saber el tiempo transcurrido, dividirlo por t1 y calcular el número de semividas transcurridas. Entonces, después de una semivida, si empiezo con 100 me queda el 50%, podríamos decir. Después de 2 semividas, 25, 3, 12.5 y así sucesivamente. Y es bastante sencillo. Por ejemplo, este es un ejemplo que se aplica a la braquiterapia de alta tasa. Cuando nos entregan la fuente de iridio 192 para nuestra unidad de braqui, normalmente viene con una actividad de 10 curie, más o menos, pero digamos 10 curie. Después de 90 días, que es cuando la vienen a cambiar por una nueva, ¿qué actividad tiene? Bueno, entonces esto es muy fácil, porque T1 del iridio 192 es 74 días, y entonces puedo resolver esto muy fácil usando las ecuaciones anteriores. Entonces el número de semividas transcurridas, n, es 90 dividido 74, que es el T1 del iridio, y eso me da 1.2. Y entonces la actividad inicial de 10 curies, lo que tengo que hacer es dividirla a 0 por 2 a la 1.2. Y eso me da 4.3 curies. Entonces ustedes con esto ya saben que cuando uno hace los tratamientos con iridio 192, si recién cambió la fuente, tendrá una actividad de 10 curies, pero si ya está por tener una nueva, tendrá una actividad de 4 curies o 4.3 más o menos. Otro concepto importante es la vida promedio. La vida promedio, en inglés se llama average life, es el tiempo para que una fuente imaginaria que decae con una tasa constante igual a la actividad inicial, tenga la misma cantidad de desintegraciones. Esto es un poco, suena complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Entonces, esta es la actividad inicial, es lambda n0 multiplicado por el tiempo, tiene que dar el número total de desintegraciones, que es igual al número inicial de átomos. Entonces, si uno hace la cuenta, ve que este tiempo promedio es 1,44 T1 medio. Y acá en el gráfico tenemos los dos conceptos. Esto es la actividad en función del tiempo. Y entonces esta es la exponencial en rojo. Y entonces cuando llega a la mitad, ese es el T1 medio, como lo definimos. Y el tiempo promedio es, asumiendo que la actividad era constante, es el tiempo que determina el mismo número de desintegraciones. Eso quiere decir que el área de ese cuadrado es igual al área que está por debajo de la curva roja. Y trivia del premio Nobel número 3, el premio Nobel de Química de 1911 fue para uno de los Curies, en este caso fue Marie, o sea que ella tuvo 2 premios Nobel, es una de las 2 personas que tuvo un premio Nobel pero en 2 disciplinas distintas. Bueno, ahora vamos a la parte de unidades de especificación de la fuerza de la fuente radioactiva. Entonces, al principio, en los inicios del siglo XX, se usaba la masa de radio o actividad. Después, la actividad aparente y la fuerza de curva de aire, que es un poco más complicada. Ok, quiero enfatizar lo crucial que es entender las unidades. Lo último que uno quiere es tener un paciente así, que le vino una tanda un poco fuerte y es como el increíble Hulk. Los vendedores de software de planes de tratamiento reciben muchos informes de usuarios que tratan pacientes incorrectamente por confundirse con las unidades. Así que tengan siempre eso en cuenta. La primera unidad es la masa de radio, que esa es una unidad muy simple.
la masa de... el estándar fue preparado por Madame Curie, simplemente expresando la cantidad de radiación por la masa en gramos o miligramos de radio. Pero poco después se produjeron fuentes de radón, por ejemplo, recolectando el gas de la desintegración del radio y encapsuladas en tubos de oro, y entonces se necesita otro método para evaluar la cantidad de radón usado clínicamente y cómo relacionarlo con la experiencia de radio 226. Y así es como se definió el Curie. Entonces un Curie de radón tiene la misma actividad de 1 gramo de radio. Se hicieron experimentos e inicialmente indicaron que un Curie emite 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, y aunque luego se comprobó que en realidad eran menos, pero se definió nomás el Curie de esta manera. Y entonces un Curie son 37 gigabecquerels, donde el becquerel es una desintegración por segundo, y el becquerel es la unidad del sistema internacional. Otra forma de decir lo mismo es 1 millicurie es 37 megabecquerels. Ok, hasta ahora bastante sencillo, gramos de radios, desintegraciones por segundo. Ahora viene un poco más, hay que trabajar un poco más para entender las unidades siguientes. Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a usar otros isótopos producidos por reactores, y entonces la fuerza de la fuente se expresaba en curies o millicuries, pero también se necesitaba un método para aprovechar la experiencia clínica con el radio. Y así es como surgió los miligramos equivalentes al radio. Y entonces ahora vamos a aprender cómo usar esto en las próximas diapositivas. Primero, para poder entender esto, tenemos que acordarnos del concepto de exposición. La exposición X es la carga por unidad de masa que produce la radiación. Y la unidad de la exposición es el Röntgen, que es una pequeña fracción de Coulomb por kilogramos. La tasa de exposición es simplemente la exposición por unidad de tiempo. Yo estoy segura que ustedes oyeron hablar de esto, de X de t o X punto. Y la tasa de exposición se puede medir con un contador Geiger u otro instrumento apropiado. Y por supuesto es conveniente saber la tasa de radiación de fondo que uno espera cuando no hay fuentes radioactivas presentes. Y ahora, Caroline, prepárate porque acá viene la primera pregunta. Por favor, participen. No importa si está bien o está mal. Entonces la pregunta es, cuando no hay fuentes radioactivas presentes, ¿cuál es un valor aproximado de la tasa de radiación de fondo, de background? ¿Es 10 Röntgen por hora, 10 centi-Röntgen por hora, 10 milli-Röntgen por hora o 10 micro-Röntgen por hora? Entonces, ¿qué hago ahora? Sí, para mí, lo siento, no veo que tengo encuestas creados, aunque sé que los creí antes, pero al parecer no están en este Zoom, así que podemos discutirlo en el chat, las respuestas y Ok, ¿alguien se anima a ponerlo en algún lado? Ok, si quieren. Veamos si encuentro a alguien que pone. They can put it in and I can take a look at them and then you can continue and I'll ¿Alguien contestó? Veo una persona contestó, gracias, y contestó, parece que el consenso es la D y es la realidad. Cualquiera de los otros valores, si los miden, evacúen el edificio porque eso sería un valor muy alto. Como físicos médicos siempre es bueno saber si están en el lugar donde está la unidad de
radiación de alta tasa, a lo mejor es un poco más alta. Siempre es bueno saber el valor normal de fondo para saber cuando hay algo que no es normal. Aquí está la constante de tasa de exposición, gamma delta, que es una constante que relaciona la actividad de la fuente con la tasa de exposición. Típicamente es igual a la tasa de exposición en Röntgens por hora en un punto a 1 centímetro de una fuente puntual de 1 millicurie. La constante de tasa de exposición depende del espectro de la fuente y los coeficientes de absorción de energía de masa en el aire, y es distinta para cada isótopo y diseño de la fuente. Aquí está la ecuación de la tasa de exposición producida por una fuente radioactiva en un punto P, es proporcional a la actividad de la fuente, a la constante de exposición gamma, dividida por la distancia al cuadrado. La actividad es típicamente en millicuries. Gamma delta y delta significa que hay un límite en el valor de energías que se considera, y depende del espectro y los coeficientes de absorción de masa en aire. ¿Y por qué 1 sobre r cuadrado y no 1 sobre r cubo u otra cosa? Bueno, esto es una cuestión de ley de conservación, isotropía y geometría. Entonces acá tienen una fuente. Si se imaginan que cada una de estas flechas son los fotones que salen de las fuentes, y ven que el número de fotones, aunque nos alejemos de la fuente, el número de fotones es el mismo, pero el área que atraviesan es cada vez mayor. Y el área aumenta proporcionalmente al radio al cuadrado, como en el ángulo sólido o en la esfera. Entonces los fotones por unidad de área va como 1 sobre r al cuadrado. Y de ahí viene el famoso cuadrado inverso. Estos son algunos ejemplos de las constantes gamma delta, excepto por el radio que está en miligramos. Aquí es en Röntgen centímetro cuadrado millicurie hour, y son muy distintas dependiendo de los distintos isótopos. Bueno, y todo esto era porque queríamos definir la actividad equivalente al radio en miligramos de radio equivalentes. Entonces la forma de definir esa unidad es diciendo qué actividad del nuevo radioisótopo da la misma exposición o tasa de exposición que el radio en esa cantidad de miligramos de radio. Entonces, igualando las dos ecuaciones, se cancela la distancia y esta es la expresión que nos dice cuál es la actividad si conocemos las constantes lambdas. Entonces, por ejemplo, si cierto procedimiento de braquiterapia utilizó una fuente de 5 miligramos de radio, encapsulado con 5 milímetros de platino, si queremos reemplazar ahora la fuente de radio por una de cesio 137, ¿qué actividad debemos utilizar? Entonces es muy sencillo, se pone la actividad en miligramos de radio y el cociente de las constantes gamma. Y si uno hace la cuenta, entonces 5 miligramos de radio son equivalentes a 12.5 millicuries de cesio 137. Y esto es 5 miligramos de radio equivalente. Ok. Otro concepto que quería mencionar es la actividad aparente. Entonces, la actividad aparente es la actividad de una fuente, y yo puse desnuda, pero quiere decir sin encapsulamiento, imaginaria, que produce la misma tasa de exposición a la distancia de calibración que la fuente especificada. Entonces esto se ve en este gráfico. Tenemos nuestra fuente que está encapsulada con una cierta actividad
Y entonces la actividad aparente es otra fuente que da la misma tasa de exposición a esa distancia, pero asumimos que no tiene encapsulamiento. Eso quiere decir que la actividad aparente siempre va a ser menor que esta. Y la razón para tener este concepto es simplificar la constante de exposición gamma sin tener que fijarse en los detalles del encapsulamiento. Simplemente, basado en lo que uno mide a una cierta distancia, uno puede determinar con la constante gamma la actividad aparente, si está así definida. Y ahora la otra forma de expresar la fuerza de una fuente tiene que ver con la kerma de aire. Entonces voy a pasar un par de diapositivas explicando lo que es la kerma de aire para recordarles. Yo estoy segura que ustedes han visto este concepto. Entonces, kerma es la sigla en inglés para energía cinética depositada en el material. Las radiaciones ionizantes indirectas depositan energía a través de un proceso de dos pasos. El primero, donde el fotón libera, o el neutrón, libera la energía cinética al medio, de acuerdo a las interacciones con electrones o núcleos, y eso se llama kerma, la energía cinética depositada en el material. El segundo paso, esa energía se libera corriente abajo y se llama kerma de colisión y se convierte en la dosis de radiación. O se vuelve a irradiar como Bremsstrahlung y se convierte en el kerma radiativo. El kerma es creado por los fotones que interactúan con el aire. Y la buena noticia es que para las energías relativamente bajas de braquiterapia, la cantidad de energía reirradiada como Bremsstrahlung es esencialmente cero y se puede despreciar. Entonces la kerma de aire se puede expresar con una ecuación relativamente sencilla que está acá. La kerma K es igual a la exposición X multiplicada por este coeficiente W sobre E, que es la energía promedio por unidad de carga para crear un par de iones en aire. Y el valor de W sobre E es 0.876 centigrays por Röntgen. Entonces, de esta forma, teníamos X, que era carga por unidad de masa, y ahora vamos a K, que es energía por unidad de masa. Y acá venía la siguiente pregunta, a ver si la pueden poner la respuesta en el chat. La pregunta es... Creo que sí. Creo que ahora se puede ver el poll, ¿sí? Ok, sí, dice, la pregunta es ¿cuál es la unidad de la kerma de aire? B, Röntgen, C, Röntgen por hora o D, Gray por hora. No están viendo los resultados porque no los estoy viendo yo. No, ahora te los voy a mostrar. Sí, solo las personas con acceso a manejar Zoom, como el host y el co-host, pueden ver las respuestas y en unos segundos voy a mostrarlos. Ok. ¿Las pueden ver ahí? Ok. Las puse yo en mi pantalla. Pero muy bien, porque la mayoría dijo la respuesta correcta, que es Gray. Acuérdense que kerma tiene las mismas unidades que dosis. Y pero no se preocupen si no tuvieron es una de las cosas más difíciles en braquiterapia seguir las unidades como son. Por eso estoy poniendo mucho énfasis en esto. Pero les agradezco a todos por participar. Esta diapositiva tiene bastantes cosas, pero es muy importante porque define la fuerza de kerma de aire o Air Kerma Strength, que es la otra unidad, que es la que se usa actualmente para determinar la fuerza de una fuente. La definición de SK es la tasa
de kerma de aire de KDT multiplicada por la distancia R al cuadrado. Y este es un esquema que mi pobre esquema, pero trata de mostrar que la distancia es perpendicular a la fuente, a lo largo de la bisectriz. Entonces, producto de la tasa de kerma de aire por la distancia al cuadrado, me falta acá, perdón, y la unidad de SK se llama el U. Obviamente, poca imaginación para ponerle el nombre, pero el U es miligray por metro cuadrado sobre hora o centigray centímetro cuadrado sobre hora. Fíjense que estas dos expresiones son equivalentes porque miligray a centigray es un factor de 10 a la cuarta o 10 a la menos 4 y metro cuadrado, centímetro cuadrado es 10 a la cuarta y se cancela. Y si nos acordamos que K es igual a X por este coeficiente W sobre E, entonces podemos poner todo junto en la expresión de SK y podemos tener la función de la fuerza de kerma de aire a partir de la tasa de exposición multiplicada por W sobre E y metro cuadrado. Esta diapositiva también es bastante intensa. Esta es una pregunta que algunos residentes me hacen cuando doy estas clases. Me dicen, pero entonces la SK depende de D, porque ven esta distancia al cuadrado acá. Pues no, SK no depende de D, porque es una propiedad de la fuente. Pero la conversión de millicuries a AUs depende del isótopo y de la fuente. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Si acá usamos las ecuaciones anteriores y lo reemplazamos en esta fórmula, lo que vemos es que la distancia al cuadrado se cancela y entonces la SK es igual al producto de la actividad de la fuente, la constante gamma y la constante W sobre E. Entonces, esta es una constante universal, pero esta depende de la fuente en particular. Entonces, acá en esta tabla, por ejemplo, ve la conversión de un U para distintos radioisótopos y ven que los números son muy distintos. Y de aquí es la complicación. Y esto a su vez depende de la fuente específica. Por ejemplo, si yo quiero convertir a otra fuente de iridio 192, la conversión puede ser un poquito distinta, porque los detalles de cómo se construye la fuente también entran en gamma lambda, aunque son, por supuesto, entre dos fuentes del mismo isótopo más parecidas que entre dos fuentes de distinto isótopo. La otra cosa de esta diapositiva intensa es otra unidad que se relaciona con SK, se llama Reference Air Kerma Rate, en inglés, RACR, que es simplemente la tasa de kerma de aire de referencia, o sea, DKDT. ¿Por qué menciono esto? Bueno, la menciono porque es recomendada por el informe 89 de ICRU, la Comisión Internacional de Unidades de Radiación. Pero para mí es más importante el U, no porque esté en Estados Unidos, sino porque es lo que se usa para el dosimetría, el cálculo de TG43, usa SK. Y lo gracioso es que este mismo informe recomienda el uso del TG43 para el cálculo de dosis, para lo cual se necesita usar. Esto es lo último que voy a decir de unidades y actividad. Se pueden poner contentos. Es el concepto de los segundos Curie o Curie seconds que caracterizan un implante. Esto viene de las épocas en que se usaba radio. Entonces se caracterizaba el implante de braquiterapia con miligramos radio horas, el producto de la fuerza de las fuentes por el tiempo que estuvieron en el paciente.
Actualmente el concepto de segundos Curie como cantidad se puede usar para caracterizar los implantes de alta tasa. Nosotros en nuestra clínica lo hacemos regularmente. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un implante con una fuente de iridio 192 de 5 Curies que dura en total 100 segundos, ese implante sería de 500 segundos Curie. Ahora, si el paciente vuelve 4 días más tarde para otra fracción del mismo implante, como por ejemplo en el caso de cilindros ginecológicos, esto es muy común, ahora la actividad de la fuente habrá decaído, y en el caso de iridio 192 es en ese tiempo un 3.6%, entonces va a ser 4.83 Curies. Pero entonces, para dar la misma dosis, hay que aumentar el tiempo total en proporción. Entonces, 103.6 segundos para compensar, y el producto del tiempo por la actividad sigue siendo 500 segundos Curie. Esto es una forma fácil de chequear si todo lo que estamos haciendo está bien, aún por tratamientos que no son cilindros. Los Curie segundos, a menos que cambie el volumen o cambie el aplicador o alguna otra cosa, se mantienen constantes de un tratamiento al otro, y es un concepto muy bueno para verificar que todo esté como debe estar. Acá esto es una diapositiva resumen de las interacciones. No voy a pasar mucho tiempo en interacciones porque la realidad es que las interacciones en braquiterapia son las mismas que para las de rayos externos, pero voy simplemente a revisar un poco estos conceptos. Entonces, la atenuación lineal total, que es dada por esta expresión exponencial a la distancia de penetración, con el coeficiente mu, que tiene 4 componentes: Rayleigh, el scattering de Rayleigh, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Entonces, este es un gráfico de la coeficiente de atenuación de masa en función de las energías, y están los distintos componentes. El scattering o dispersión de Compton es el más importante para las energías de radiación y también de braquiterapia de alta tasa. Como ustedes recordarán, involucra un fotón incidente que interactúa con un electrón en reposo, y entonces se produce una dispersión del fotón, que ahora tiene una distinta frecuencia, y un retroceso del electrón. Y usando las ecuaciones de conservación de energía y conservación del momento, uno puede obtener el cambio de energía del fotón para distintos ángulos de scattering. Pero eso es todo lo que quiero decir de interacciones, pero sin embargo quiero pasar un tiempo en esta diapositiva porque tiene conceptos muy importantes para braquiterapia y para el iridio 192 en particular. Entonces, fíjense acá a la derecha, es un gráfico de los componentes de la dosis del iridio 192, y esto es en función de la profundidad en el medio. Entonces, fíjense primero en azul, esto es la dosis primaria, que se atenúa a medida que penetra en el material, en el medio. Y las otras componentes, vamos a fijarnos en esta color fucsia, que tiene la dosis de dispersión o de scatter, de simple y múltiples dispersiones, y que aumenta a medida que aumenta la profundidad en el medio. Entonces, la dosis, si uno combina la dosis primaria y la dosis de scatter, termina con esta
curva negra que, como ven, a distancias de hasta 6, 7 centímetros más o menos, es casi una constante. Esto es como una magia que tiene el iridio 192. Entonces, se compensa la atenuación con el scattering, y esto entonces es una constante. Entonces, si ahora miran este gráfico, que tiene unas unidades un poco raras, porque ven que el 1 aparece varias veces, y esto es para dar claridad a qué pasa con los distintos radioisótopos. Y ven que el iridium, como dijimos antes, es constante más allá de 5, 6, 7 centímetros de distancia en el medio, mientras que los otros radioisótopos varían no mucho, yo diría que a 5% en 5 centímetros, pero la energía del iridio 192 es especial porque atenuación y scattering se compensan y se comporta como si no hubiese medio, básicamente. Y de ahí viene la siguiente diapositiva, que es la dosis en profundidad porcentual en agua para varios isótopos. Entonces, el iridio 192 sigue la ley del cuadrado inverso. Es como si no hubiera medio. El cobalto y el radio y el cesio están bastante cerca del cuadrado inverso, pero un poco menos. Y después, isótopos de menor energía, como el iodo 125, tiene más atenuación y decrecen más rápido que el cuadrado de la distancia. Entonces, esos son puntos importantes a tener en cuenta. Bien, ahora entramos en la segunda parte de la lección, que es el resumen de la tecnología. Esta parte es un poco con menos ecuaciones, digamos, que si Dios quiere es un poco más fácil. Entonces, esto es un poco la evolución de radioisótopos y la llegada de, y esta palabra me costó, postcargadoras o cargador diferido remoto. Si me permiten, yo lo voy a llamar afterloader, usando la palabra en inglés. Entonces, en las décadas del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo reactores nucleares, productos de fisión y activación, se introdujeron nuevos radioisótopos como el cobalto 60 y el cesio 137, en 1960 iridio 192, pero lo más importante, que lo puse en el rectángulo, para que se pueda hacer braquiterapia de alta tasa, es la tecnología del afterloader. Si no existieran, esto no se podría hacer, porque lo que permite esto es que se dé la radiación sin que nosotros estemos en la sala de tratamiento. Y de esa manera no estamos expuestos a los altos niveles de radiación durante el tratamiento. Entonces, la tecnología de alta tasa de dosis, les voy a dar un resumen donde voy a hablar de algunos afterloaders, y acá tengo las fotos de Elekta Flexitron, que es el nuevo modelo. Nosotros en mi clínica lo instalamos el año pasado. El Bravos es el de Varian, que está en uno de nuestros satélites, y Hector Ziegler, que ese no estoy muy familiarizado, pero ahí está. Vamos a hablar un poco de las características de la fuente, aplicadores y tubos guías. Y el algoritmo de planificación de tratamiento, eso lo voy a dejar para la segunda lección que voy a dar más adelante, porque eso también es bastante intenso y quiero dedicarle el tiempo que se necesita. Entonces, este no es uno de los que les mostré, este es el Micros Electrones, el modelo anterior de Elekta. Acá ven un diagrama simplificado. Ven que tiene dos cables motorizados. Uno tiene la fuente viva y otro tiene un dummy. Y entonces tienen un motor
que se llama stepper y que hace que se muevan la fuente viva o la dummy a través del canal que corresponde. Cada uno de estos agujeros representa un canal. La microselectron tiene 18 canales, Flexitron tiene 40. Y la fuente viva se guarda en la caja blindada para reducir la exposición. Y acá se ve un tubo guía conectado con un aplicador ginecológico. Entonces la fuente sale por aquí, va por el tubo y va dentro del aplicador. Esto es una foto de lo que mostré anteriormente. Como ven, es mucho más complicado que en ese diagrama. Esto muestra la unidad de microselectrón elevada. Esta se podía subir y bajar, pero el problema es que cuando se subía demasiado tenía el riesgo de que podía volcarse. Ahora el nuevo diseño es completamente distinto, no se puede subir ni bajar y es mucho más estable, obviamente menos conveniente, pero funciona bien. Y acá esto muestra que, o trata de mostrar que si bien la unidad es lo que queda en la sala de tratamiento, la computadora y la consola de control están en otra sala, que es la sala de control. Esto es un diagrama de la fuente de iridio 192 de la unidad de microselectron o flexitron, que es la misma. Otra propiedad, otra de las magias del iridio 192 es que tiene una gran actividad específica. Eso quiere decir que una fuente de dimensiones muy pequeñas puede tener muy alta actividad. Fíjense que esto es una longitud activa de 3,6 milímetros y menos de 1 milímetro en esta dirección. O sea que es muy chiquita. La semivida, como dijimos, es 74 días. O sea que hay que cambiarla cada 3 o 4 meses. Y normalmente la actividad inicial es más o menos 10 curies, que son como 40.000 U's. Este gráfico es el perfil de la dosis en función del ángulo polar. Esto es a 90 grados de la fuente y esto es a 0 y a 180. Y esto es a distintas distancias. Esto es muy cerca de la fuente, hay una gran cantidad de anisotropía, pero cuando uno se aleja un poco, ya a 5 milímetros, 1 centímetro, la anisotropía es más o menos la misma, y de cualquier manera los algoritmos de plan de tratamiento tienen en consideración los efectos de anisotropía. Yo no estoy muy familiarizada con usar cobalto 60 para braquiterapia de alta tasa, pero podemos decir algunas cosas. Me contacté con el representante de Electa y él me dijo que en Estados Unidos no se venden flexitrons, unidades de flexitron con cobalto, pero acá hay unas propiedades que podemos decir. Las unidades de cobalto vienen con una actividad más baja de 2 curies y como resultado tienen una tasa de dosis más baja que el iridio 192. Eso quiere decir que los tratamientos se hacen más largos con cobalto. Acá es una tabla con una comparación entre el cobalto 60 y el iridio 192 y puse más a las ventajas. La ventaja del cobalto 60 es la semivida, que es de 5,3 años, comparado con 74 días del iridio. Eso quiere decir que no hay que cambiarlo tan seguido y puede ser una gran ventaja. Esto es una desventaja. La energía promedio es mucho más alta para el cobalto 60. Eso quiere decir que el decivalor de capa, o TBL, que es la distancia que se necesita para reducir la radiación a 1/10, es mucho más grande para el cobalto que para el iridio. Y la actividad específica son altas las dos, pero el iridio 192 es aún más alto. Estas son características de la fuente. No me voy a detener en el interés del tiempo, porque lo que sí quiero hablar un poco es de los aplicadores.
Entonces, los aplicadores hay para cualquier lugar anatómico del cuerpo y actualmente se producen compatibles con resonancia magnética y tomografía computada. Muchos aplicadores ginecológicos vienen de los de baja tasa. Entonces, Tandem y ovoides, el Nucleotron Fletcher Sud Williamson aplicador que tiene blindaje de tungsteno y manijas gruesas, y esta es la versión compatible con tomografía y resonancia magnética. Estos son los aplicadores ginecológicos básicos, Tandem y ovoides, Tandem y anillos, cilindro y Tandem y cilindro de un canal. Y acá muestro que los cilindros vaginales vienen en distintos tamaños y también hay algunos que son multicanales. Entonces esta es la foto del multicanal y esto es como se ve un esquema, digamos, que tiene un canal central y por ejemplo este tiene 6 alrededor y permite más flexibilidad para la distribución de la dosis, porque uno puede poner más fuentes en algunos canales y menos en otros. Después hay algunos más avanzados, que son, por ejemplo, Tandem y ovoide con catéteres intersticiales, y el aplicador Venecia para tumores extendidos, donde se pueden poner muchos catéteres. Otros aplicadores intersticiales son el Syed, que se usa para casos ginecológicos, que ayudan a guiar y a fijar estos catéteres. Tienen un obturador central y agujeros para poner catéteres distribuidos más o menos a 1 centímetro de distancia. Y también hay guías para implantes de próstatas. Para el pecho está el Mammocyte, que es un globo lleno de fluido con 1 o más catéteres, o el SAVI, que viene en distintos tamaños y número de catéteres. Y para la piel está el Freebird Flap y los aplicadores de Leipzig, que son para lesiones más chicas. Este es para lesiones más grandes y se puede cortar y darle la forma que se necesita. Y hay muchos otros aplicadores básicamente de nasofaringe, bronquio, cualquier agujero en el cuerpo humano hay un aplicador para poner ahí. Y lo último que voy a mencionar son los tubos guía, porque hablé de la unidad, hablé de los aplicadores, y entonces para llegar de la unidad a los aplicadores se usan los tubos guía, que son tubos flexibles que conectan el afterloader con el aplicador. Tienen una conexión especial, acá se ve en detalle cómo se conectan. Y entonces la fuente sale por el canal indicado y viaja por el tubo hasta el aplicador que está normalmente dentro del paciente. Para la unidad de Flexitron tienen todos la misma medida, que es 1 metro. Y los conectores normalmente tienen un índice numérico que para el caso de ginecología se aseguran un buen contacto y están indexados. Eso quiere decir que solo pueden ir en ese canal en particular. En este lado, por ejemplo, el número 1 es para el ovoide derecho, el 2 para el ovoide izquierdo, el 3 para el tándem, pero acá los números son distintos, es 1, 3 y 5. Y lo último, y con esto termino, y quiero enfatizar que el demonio está en los detalles, y en braquiterapia también es así. Entonces esta lección es simplemente una introducción, y las lecciones siguientes van a entrar en los detalles que son muy importantes.